Audiolibro La búsqueda eterna. Paramahansa Yogananda. Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Charlas y ensayos. Volumen 1. La meditación forja al yogi. Para encontrar a Dios debemos meditar por la mañana y por la noche y cada vez que dispongamos de algún momento libre durante el día. Es importante además meditar durante 6 horas un día a la semana. Lo anterior no es irrazonable. Si consideramos que hay personas que todos los días de la semana practican el piano durante 10 horas diarias, sin que les parezca excepcional. Para convertirse en un maestro espiritual es preciso dedicar más tiempo a Dios. Tenemos que demostrarle que le amamos a Él más que a ninguna otra cosa. Cuando llegues a ser experto en la meditación y capaz de profundizar en la supraconciencia, no necesitarás dormir más de 5 horas. El resto de la noche debería dedicarse a meditar. Podemos emplear la noche y las primeras horas de la madrugada, así como los días festivos, para meditar en Dios. En esta forma, cualquier persona, incluso el atareado occidental, puede llegar a ser un yogi. Sé pues un yogi occidental. No es necesario que lleves un turbante en la cabeza o el cabello largo como yo. Necesitamos las colmenas de las iglesias, pero también es preciso llenar las iglesias con la miel de nuestra propia realización del ser. Naturalmente que Dios está presente también en las iglesias, pero tu mera asistencia a la iglesia no persuadirá a Dios para que se te revele. Es provechoso acudir a la iglesia, pero mejor aún es meditar diariamente. Haz pues ambas cosas. Con toda certeza recibirás inspiración en la iglesia y mediante la meditación diaria obtendrás aún mayor elevación espiritual. Cuando el devoto con el corazón ardiente lanza uno tras otro los proyectiles de sus oraciones, Dios se le entrega. Esa devoción incesante es esencial para encontrarle, a fin de ser un yogi y no obstante marchar al mismo paso del mundo moderno. Es necesario meditar en el hogar, disciplinarse y desempeñar todas nuestras obligaciones con la actitud de que son un servicio que se ofrece a Dios. Mi mayor anhelo es construir templos de Dios en las almas de los hombres y contemplar la sonrisa de Dios en los rostros humanos. El logro más importante de la vida es establecer un templo de Dios en nuestra propia alma, y podemos realizarlo fácilmente. Con esta finalidad fue enviada a Occidente todo aquel que haya establecido a Dios en el templo de su alma es un yogi y puede afirmar conmigo que el yoga es para todo el mundo, la gente de Oriente y Occidente, del norte y del sur, y que permite pasar de las sendas colaterales de la teología a la autopista del yoga. La vida correcta conduce al palacio de la bienaventuranza de Dios, y el que allí logre llegar ya no saldrá de allí. La naturaleza infinita de Dios. Las escrituras hindúes declaran que Dios está más allá de la comprensión de la mente y del intelecto, aun cuando estos son muy poderosos.
Su alcance es insuficiente para abarcar a Dios. De ahí que la mente humana sea incapaz de concebirle verdaderamente. La pregunta ¿quién hizo a Dios? Surge únicamente porque la mente no puede comprender aquello que no tiene principio ni fin. Al mirar el sol que se halla en el firmamento, a una distancia de millones de kilómetros, el enorme astro parece mucho más pequeño que la Tierra. No obstante, el diámetro de la Tierra es de aproximadamente 12.700 kilómetros, en tanto que el del Sol es más de 100 veces mayor. Si pudiésemos colocar nuestro planeta al lado del Sol, la Tierra parecería un diminuto punto en comparación con él. Supongamos ahora que se agrandara la gigantesca esfera solar, creciendo sin cesar hasta ocupar la totalidad del vasto espacio azul del cielo. La extensión cubierta de este modo no sería más que una partícula, una diminuta motita del espacio que se extiende hasta el infinito a través de incontables universos. Así pues, aunque el Sol continuara agrandándose indefinidamente en el espacio, nunca lograría tener las dimensiones del infinito. El engaño cósmico, al sugerirnos que todo cuanto existe es finito, le impide a la mente concebir tal inmensidad, donde se encuentran sus fronteras, de dónde proviene ese vacío interminable, el inconmensurable sin origen es Dios. Su omnipresencia se extiende hasta las regiones más remotas del espacio. Él está tanto en las lejanas estrellas como en ti y en mí. En todo instante, Él tiene conciencia de cada lugar en el que se encuentra. Dios no es la mente. Es verdad que Dios la creó, pero Él es superior a ella, pues de lo contrario podríamos concebir a Dios en nuestras mentes. Podemos acertadamente llamarle conciencia divina, gozo divino, existencia divina, pero es incorrecto denominarle mente. Si bien la mente es incapaz de aprender la omnipresencia, puedes sin embargo sentir a Dios, sentir la divina presencia y abarcarla. Son dos experiencias diferentes. La ola no puede abarcar el océano, pero existe un punto de contacto entre ambos, de manera semejante, donde el infinito se convierte en finito. Existe un punto de contacto, la mente supraconsciente, la cual es capaz de sentir a Dios. Cuando expandimos la mente ordinaria hasta el punto en que puede sumergirse en la mente supraconsciente, podemos sentir la presencia divina. Hemos descendido del infinito a lo finito. Hemos descendido del infinito a lo finito. El yoga consiste en retirar la atención de las cosas externas con el propósito de concentrarla en la fuente interior de la verdad. Solo así podremos descubrir cómo Dios condensó su conciencia en las numerosas formas finitas de sus criaturas y de los universos que éstas habitan. El cuerpo humano es la más complicada de las creaciones divinas, una célula original única, procedente de la unión del espermatozoide y el óvulo. Se divide
y mediante la multiplicación de este proceso crea millones, billones de células a su alrededor para construir el templo corporal que aloja la conciencia divina del alma. No tienes idea de la enorme cantidad de energía que encierra un solo gramo de nuestros músculos. La liberación de esa energía lanzaría innumerables electrones hacia las profundidades del espacio. Asimismo, el poder y alcance de la conciencia que mora en nuestro cuerpo sobrepasa toda concepción humana. Aunque exteriormente estamos hechos de carne, en sus burdas células existen corrientes eléctricas, es decir, corrientes vitales, y tras esas sutiles energías se encuentran los pensamientos y las percepciones. El pensamiento es inagotable. Desde la creación del mundo han pasado por el éter inconcebibles cantidades de pensamientos. Ni siquiera seríamos capaces de comenzar a contarlos, aunque podamos formarnos una somera idea de su magnitud si reflexionamos sobre el número de pensamientos y sentimientos que cada uno de nosotros manifiesta durante el curso de su vida. Millones. Tratemos de recordar todo lo que hemos pensado simplemente en un año e incluso en un día. Consideremos ahora el número de pensamientos acumulados por todos los seres humanos a lo largo de pasadas edades que la historia nos registra. Dios conoce todos esos pensamientos. La mente no puede siquiera medir los sutiles fenómenos que ocurren en la naturaleza. Cuántos electrones oscilan en la electricidad que alimenta las bombillas que alumbran esta capilla. Billones de ellos, danzando al unísono, producen la luz que percibimos. Estas partículas ultramicroscópicas se mueven a una velocidad equivalente a la que se requeriría para desplazarse desde aquí a Nueva York o a cualquier parte del mundo en unos segundos. Los experimentos científicos prueban este hecho. Al tratar de calcular el número de protones y electrones que existen en nuestro planeta, la mente solo puede llegar hasta cierto punto. Lo que se le revela a la mente inquisitiva parece ser infinito, pero existe un punto más allá del cual las ideas resultan demasiado sutiles para ser captadas. Desde esa esfera en la que la mente no puede penetrar, Dios irradia a raudales su luz esencial, la vibración cósmica inteligente que estructura la creación finita. La verdadera naturaleza de Dios solo se conoce por medio de la intuición. Si utilizamos la mente de manera apropiada, podremos comprender que Dios está más allá de ella y del entendimiento, y que su auténtica naturaleza solo puede sentirse a través del poder intuitivo del alma. Debemos llegar a la conciencia divina mediante la mente supraconsciente, el núcleo de la mente y de la inteligencia. La naturaleza infinita de Dios se manifiesta al hombre por medio de la supraconsciencia intuitiva del alma. El gozo que se experimenta en la meditación revela la presencia del gozo eterno, que se difunde por la creación entera. La luz que se ve en la meditación es la luz astral, de la cual está formada la creación material.
Al contemplar esa luz, sentimos nuestra unidad con todas las cosas. La persona común vive en el mundo, pero es relativamente inconsciente de su naturaleza y propósito. Una vida de percepciones tan limitadas no es muy diferente a la de los animales. Hace algún tiempo tuvimos aquí en el monte Washington una cabra que invariablemente se sentía atraída por mi voz. En cierta ocasión, mientras me hallaba dando una charla en esta capilla, la cabra entró trotando por el pasillo hasta el lugar donde yo estaba. Estoy seguro de que no comprendía lo que yo decía, simplemente le gustaba oír mi voz. Sin embargo, las personas que asienten a estas conferencias no solo lo hacen con la finalidad de escuchar mis palabras, sino también para sentir en ellas la presencia de Dios. Al sintonizar tu conciencia con la conciencia de Dios y permanecer identificado con esa corriente de gozo, sentirás tu unidad con Él. Todo el entendimiento que he alcanzado ha sido adquirido mediante la sintonización con la conciencia divina en mi interior. También tú puedes lograrlo. A medida que avanzamos espiritualmente y llegamos a comprender nuestro parentesco con todos los seres vivientes, aumenta la responsabilidad de hacernos partícipes del sufrimiento del prójimo. Jesús estaba dispuesto incluso a sufrir para compartir las aflicciones de los demás. Y nosotros también debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance por quienes se hallan afligidos por el frío y la enfermedad, pues es una verdadera pesadilla para ellos. Cualquier pena de la que libremos al que la padece, también se la estamos aliviando a Dios. Él no es feliz cuando sus hijos sufren, ya que Él mismo sufre en ellos. En este momento, la mayoría de nosotros estamos disfrutando de la belleza y de la paz que nos rodea, pero pensemos en los que se encuentran hoy. Miles de personas están sufriendo allí a causa de inundaciones. En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, reflexionaba yo en lo maravilloso que es esta nación norteamericana, donde no existen las calamidades que afligen a tantos otros países. Y entonces Dios me mostró las inundaciones que están ocurriendo actualmente. Las vibraciones de los pensamientos y sentimientos de las miles de personas que están muriendo en la guerra de España han ocasionado cambios atmosféricos que son el motivo de tales inundaciones y de otros desastres que suceden en el mundo. La guerra lanza a la atmósfera vibraciones negativas que perturban el equilibrio y la armonía de la naturaleza entera, ocasionando así las catástrofes naturales. Dios le concedió libertad al hombre, pero éste la ha empleado erróneamente y esa es la razón de todos sus sufrimientos. El mal uso que hacemos del libre albedrío que Dios nos ha otorgado tiene consecuencias aterradoras. Prefiero que alguien me advierta que estoy a punto de hacer el mal en vez de dejarme actuar y darme cuenta quizás años después del daño que he ocasionado. Satanás creó la ignorancia, que es la causa de todos los sufrimientos. Así pues, el sufrimiento no es obra de Dios, sino del poder satánico de Maya, el engaño. Esta fuerza
satánica crea la ignorancia que ciega a los seres humanos de tal modo que no captan las consecuencias de sus acciones y les impulsa a cometer errores y a traer así el sufrimiento a sus vidas. Quienes luchan en España, tanto las fuerzas del gobierno como sus adversarios, consideran que están tratando de hacer lo que es justo. Sin embargo, la única forma de evitar el error consiste en desarrollar la sabiduría discernidora que nos permitirá reconocer lo que es erróneo y luego decidir no hacerlo. Combatir el mal con el mal no puede producir el bien. El verdadero enemigo del hombre es la ignorancia y ésta debe ser erradicada de esta tierra. Hoy en día contamos en el mundo con las condiciones que se requieren para iniciar una era de felicidad y prosperidad. Lo único que lo imposibilita es el egoísmo del hombre. El interés egocéntrico y falto de previsión produce un sufrimiento tremendo e innecesario al ser humano. Los recursos monetarios que podrían proporcionar alimento y vestido a los necesitados se emplean en cambio para la destrucción. Semejante egoísmo producen de la ignorancia, es la causa primordial de los infortunios del mundo. Todo individuo considera que está haciendo lo que es justo, sin embargo, al tratar de satisfacer solo su propio interés, pone en acción la ley kármica de causa y efecto, que inevitablemente destruirá su felicidad personal y la de los demás. Cuantas más tragedias causadas por la ignorancia del hombre advierto en el mundo, tanto más me convenzo de que aun cuando todas las calles estuviesen pavimentadas con oro, la dicha de las personas no sería duradera. La felicidad reside en hacer felices a otras personas, en abandonar nuestros intereses egoístas para brindar dicha a los demás. Si cada persona actuara así, todo el mundo sería feliz y recibiría lo que necesitase. A esto se refería Jesús cuando expresó: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Es necesaria una federación de todas las religiones y de todas las naciones, pero dicha unión solo tendrá lugar cuando cada persona practique la meditación y de ese modo establezca el contacto directo con Dios. La comunión con Dios es la solución. Quien conoce a Dios ya no siente que los demás son diferentes de Él. A menos que todos los hombres